una cosa que llamamos... No, el Dios del cristiano. Bendiciones, vamos a tener un segundo para hacer un poquito más pequeño esta. Me interesó esta conversación que tuvieron este señor que, déjame tomarle mi sodita sin azúcar, obviamente, es pura agua mineral con sabor. Le abrí muy rápido. Free Life se llama porque igual no hay patrocinadores aquí, pero se los recomiendo si evitan tomar azúcar. Una buena opción es tomar agua saborizada sin azúcar y sin cosas artificiales, etcétera. Bueno, este video me interesó porque este personaje que aparece aquí, el señor, tiene varios análisis en contra del cristianismo, en contra del judaísmo, básicamente en contra del Dios cristiano, ¿no? Que realmente es a lo que a los ateos no les interesa tratar de refutar a Mahoma, primero porque le tienen miedo a los seguidores de Mahoma, porque ellos sí son intolerantes. No les interesa refutar a Buda, no, porque pues ni siquiera los mismos budistas tratan de presentar a Buda como alguien netamente real, ¿no? Y etcétera, ¿no? En realidad los ateos tienen problema con el Dios de los cristianos. En esta conversación va a estar un cura católico que desde mi punto de vista sí hizo una buena defensa del cristianismo, o por menos, mejor dicho, del teísmo. Vamos a escuchar un poco. Hace muy bien el cura en usar un poco estas técnicas pues cuando hagan un muñeco de paja, el error que podríamos hacer es tratar de defender ese muñeco de paja. Y el cura católico hace una muy buena defensa. O sea, en vez de tratar de defender ese Dios que este incrédulo está queriendo atacar, el cura le dice, yo tampoco creo en ese Dios. Sí, pues ese Dios falso que me estás pintando, ¿no? Con estos atributos no bíblicos, yo tampoco creo en ese Dios. Si esto fuera un boxeo, diría punto para Pacquiao. Ese Pacquiao sería el cura. Dios, mira, en este libro hay un capítulo entero que dice, mi Dios no es así, no, ese es el Dios personal. El pecado de la teología ha consistido en personificar a Dios, en cosificar a Dios, en traquetear a Dios. El misterio de la Trinidad es un traqueteo, ni qué sabe usted, ni yo, quién es eso que está por ahí arriba, que tiene una mente gigantesca. Usted no comprende que el día que pudiéramos penetrar ese misterio. Haz de cuenta que está Márquez y Pacquiao contra, no sé quién les gusta que sería este contrincante, Márquez y Pacquiao versus el Canelo, no sé, algo así, ¿no? Por decirlo. Pero este ateo que ves ahí básicamente dice que el error de la teología fue personificar a Dios. Pues sí, Dios es personal, no fue un error de la teología. El Dios cristiano es un Dios personal, es un Dios que está aquí, un Dios presente, un Dios que se hizo hombre, que conoce nuestras debilidades, ¿no? Si vas a otras religiones, su Dios es un Dios impersonal. Y por lo que veo, por lo que puedo percibir, este hombre también quiere ser un poco teísta, o sea, decir, bueno, sí creo en Dios, pero no ese Dios personal de los cristianos. ¿Por qué personificar a Dios? ¿Por qué darle atributos? La Trinidad. Y bueno, no voy a tratar de defender aquí la Trinidad, pero anticipo pues los unitarios y los testigos de Jehová, valga saber cómo es que niegan la Trinidad con un argumento falso, con muñecos de paja, pero lo que dice el otro, dijimos que le llamaríamos Márquez, ¿no? Márquez, el boxeador, le dice, si supiéramos todo acerca de Dios, seríamos Dios. Y eso es totalmente cierto. El que podemos saber una fracción pequeña de Dios, pero podemos saber algo de Dios. Y esa pequeña es mucho, comparado con el resto del conocimiento que la gente tiene acerca de Dios. Porque la Biblia es el conocimiento que tenemos acerca de ese Dios que nos creó, ese Dios creador, ese Dios activo, ese Dios presente. Quienes ignoran esto, pues ignoran aún ese grano que en comparación con el conocimiento que tenemos es abismal, casi pudiera decir infinitesimal del conocimiento de Dios. Sin embargo, comparado con todo lo que es Dios, conocemos muy poco. Pero eso no significa que no podamos saber nada acerca de Dios. Y hace un buen argumento, si pudiéramos saber todo de Dios, seríamos Dios, claro. Y nunca vamos a saber exactamente todo de Dios. Un día lo vamos a ver cara a cara, eso es diferente. Aquí tendríamos que entonces, otra vez, ese es el argumento moral. Apréndetelo bien, cristiano imprudente. Porque cuando alguien dice no cree en la Biblia ni en el Dios cristiano, y quita la Biblia y dice todo eso no pasó o fue inventos, etcétera, bueno, y dicen, yo creo en el Evangelio, pero en las partes buenas. Ok. Como dijo C.S. Lewis una vez, él era un ateo confeso, ¿no? Un ateo de esos intelectuales, no de esos ateos pop que hay, ¿no?
no, era intelectual, acérrimo contra el cristianismo, y él decía, ya cuando se convierte, dice, yo decía que algo estaba mal, pero ¿cómo podía saber que algo estaba mal sin saber que era el bien? ¿Y cómo podía definir el bien? Una línea recta es recta porque hay una línea chueca. Y tendría yo que saber qué es una línea chueca y qué es una línea recta. Este señor que aparece en este video, al decir que él solo cree en las partes buenas del Evangelio, tendríamos que preguntarle cuál es la definición de bondad que él tiene. Y además, después de eso, ¿de dónde sacó esa definición de bondad? ¿Quién le dijo que eso es bueno? ¿No? Hay cosas del Evangelio que no puedo tragar. Estoy harto de decirla. Palabras de Cristo, el que creyere y se bautizare se salvará. El que no creyere se condenará. Ya, aquí les doy el nombre. Salvador Freixedo. Se tardaron mucho en este programa en dar el nombre del Canelo. Ya ahora sí ya no voy a usar los nombres porque ya lo están poniendo aquí. Este señor se llama Salvador Freixedo, ex sacerdote jesuita. Vean, es el problema de cuando salen de una secta, porque los jesuitas, y no lo digo en el mal sentido de la palabra como lo dirían los testigos, pero los jesuitas también son un tipo secta porque nacieron dentro del catolicismo, están en el catolicismo, pero son un movimiento aparte, ¿no? El mismo papa actual, Francisco, es jesuita, entonces este es ex jesuita, y como sucede en la mayoría de las sectas, cuando salen de una secta caen en el lado totalmente opuesto, ¿no? En el lado acérrimo en contra de toda creencia. La mayoría de los ex testigos se han vuelto acérrimos ateos, ¿no? Y este ex sacerdote pues también dice, ahora ya está del otro lado, ¿no? No admito eso. Digo, ¿cómo? ¿Para qué me has dado la cabeza? Dame acá eso. No, yo no puedo creer esto, al infierno. Digo, pues córtame la cabeza, no me dejes discurrir. Una cosa, Vean el falso argumento. No, Dios no nos va es que explicar esto llevaría mucho tiempo. Voy a tratar de resumirlo y explicarlo en breve momento, ¿no? Pero él dice, yo no puedo creer eso. El que cree y fuere bautizado será salvo. Yo no creo, córtame la cabeza, dice, ¿no? El personaje. No es que vamos a ir al infierno simplemente por no creer. Todos hemos pecado, todos tenemos una deuda con Dios. Todos, incluyendo a él, al cura, a mí, merecemos el infierno. No por haber creído o no creído en Dios, en Jesús. No, merecemos el infierno porque la paga del pecado es muerte. Hemos desobedecido y el castigo, en la cárcel de Dios, la justicia de Dios pide que vayamos al infierno. Puedo debatir con cualquiera por qué es que esto es justo, necesario y además es bíblico. Por ejemplo, mucha gente dice, Dios debería acabar con la maldad. Pues sí, pero ¿cuál maldad? Todos somos malos. ¿Qué tipo de maldad tolerarías tú, no? Y ahí entraremos en una discusión no solo entre creyentes, sino entre no creyentes, de decir, bueno, hasta aquí se puede aceptar, hasta aquí no. La realidad es que Dios no nos va a preguntar. Y la justicia de Dios exige que todos vayamos al infierno. Ahora, por eso mismo Dios ha dado una solución, que Dios siga siendo justo y diga, merecías esto, pero alguien ya pagó la deuda, y entonces ahora por mi creencia en Jesús, esos atributos de Jesús, bondad, amor, inocencia, no pecado, justicia, me son imputados. Es una sustitución. Dios me imputa los pecados por Cristo Jesús. Entonces yo, al creer, Dios sigue siendo justo. Vean, Dios no está haciendo como que no pasó nada, como que no vio mis pecados. No, eso haría a Dios injusto. Yo he pecado. Un problema con la memoria, se me acabó la memoria y tuve que mover los archivos a otro lugar para hacer espacio, pero alguien pagó mi deuda, entonces bajo esa premisa de justicia, no es que Dios hace como que no vio nada o que Dios está siendo injusto. No, creer en Jesús me hace salvo por una justicia imputada de alguien más, no una justicia en el cual no se apaga el fuego eterno. Digo, pero qué clase de Dios Padre que tiene un infierno para chamuscarme eternamente. Hoy día los teólogos... Y vean que esos mismos ateos, o bueno, no es, más bien teístas, son los mismos que cuando Dios no trae juicio contra, es que hay palabras que uno no puede decir, ¿no? Contra ladrones, contra abusadores, contra asesinos, contra todo lo malo que se te ocurre. Y dices, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no castiga a estos? Bueno, es que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, pero no determinado por tu tiempo. Y cuando Dios los castiga, dice, ¿qué Dios tan malo, no? Dios se tragó a los de Oreb en un momento, los mandó al infierno directamente, se fueron ahí, la tierra se abrió y se los tragó, y entonces algunos leen esos pasajes y dicen, ¿qué Dios tan malo? Pero cuando Dios no castiga la maldad, dicen, ¿qué Dios tan injusto? ¿Por qué permite esto?
Nadie los- Para mí son como los de tu tía la panista, sí, todos los derechairos, ¿no? Y de tu tía la panista que criticaron mucho el gobierno de AMLO por la frase abrazos no balazos, pero cuando entonces entraba el ejército y la Guardia Nacional y había violencia, porque para hacer justicia a veces hay que hacer violencia, o sea, es necesaria, cuando causaba que la Guardia Nacional tuviera enfrentamientos con los delincuentes, decían, ahí están sus abrazos no balazos. Les engañaron otra vez, ¿no? Y digo, bueno, qué manera tan ignorante de pedir algo y después quejarte de eso que acabas de pedir, ¿no? No sé si me entendieron el silogismo. Y si leen ustedes, empezando por el catecismo holandés, después de que lo han recortado de 40.000 maneras, y a los teólogos modernos, a los Schilleres y al mismo Kuhn y por ahí, pues donde digo Diego y el infierno está aquí y es una cosa. El infierno no me interesa lo que dicen hoy los teólogos, me interesa lo que han dicho durante 2000 años infaliblemente. En eso del Evangelio yo no creo, por supuesto, no creo. No creen que hay llamas en el infierno. Hombre, por Dios, ¿cómo voy a creer semejante tontería? Correcto. Pero usted cree que el infierno es precisamente la separación del hombre, la separación de Dios. No creo en el infierno y punto, no hay semejante cosa. Este señor, el ex jesuita, ni siquiera está escuchando las preguntas que le está haciendo el cura católico. Y vean, ustedes saben, yo no soy católico, no comulgo con más del 80% de lo que el catolicismo afirma, pero sí puedo decir que este señor ex jesuita ni siquiera se está dando el tiempo realmente de escuchar las preguntas que le está haciendo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que no existe el infierno como lo concebimos los cristianos. Ellos dicen es solamente te duermes y te separas de Dios porque pasas a la inexistencia. Los cristianos creemos que no te duermes, que de hecho y no vas a la inexistencia, pasas a un plano separado de Dios. El infierno es estar también separado de Dios, como también creen los testigos de Jehová, nomás que ellos creen que vas a la inexistencia y que no es un lugar físico. Básicamente es lo que le está preguntando el cura. O sea, tú no crees que hay almas sufriendo en el infierno, pero tampoco crees que el infierno es separarte de Dios en una inexistencia. Y este señor, no creo en el infierno. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo el cúmulo de pasajes donde Jesús afirma el infierno? Aquí por lo menos deberías creer en el infierno que creemos los cristianos o en el infierno, entre comillas, que creen los testigos de Jehová, que básicamente es negar el infierno, niegan la doctrina del infierno. Y esa es la pregunta que le está haciendo el cura. O sea, ¿no crees en ninguno de estos dos? No creo en el infierno. Bueno, ¿qué hacemos con todas las palabras donde Jesús fue el personaje que más habló del infierno? Son palabras de él, son palabras de Ustedes él. me hacen entrar en... Calumnias que le han levantado a Dios, yo le preguntaría a él, ¿de dónde sacas esa información? ¿Cuál es tu fuente? Nuestra fuente es la Biblia, ¿no? Pero tu fuente, ¿cuál es? ¿De dónde sacas? No creo en ese libro y punto. Para mí la Biblia no está inspirada por Dios. No está inspirada. De nuevo, ¿de dónde basas tu argumento de decir que la Biblia no está inspirada por Dios? No entiende que eso también es religión, o sea, nada de lo que él está diciendo lo puede probar. Y como también me dirán algunos no creyentes, tampoco tú puedes probar. Bueno, entonces estamos en el mismo nivel. Tú también estás... Por eso el cura le dice, estás inventando una nueva religión. En realidad no es una nueva religión, es el gnosticismo, que no es nuevo, pero sí es un tipo de religión y de manera de religiosidad o de darle religión a ciertos dogmas, ¿no? Entonces, realmente el ateísmo se dispara en un pie diciendo, tú crees en cosas que no puedes comprobar y yo tampoco las puedo comprobar, pero las creo. Mira, las religiones le han hecho mucho más daño a la humanidad, considerada en globo, que bien. A tal Falso hombre también. particular, a Podemos tal sacar señora los datos, particular, ¿verdad? pero La religión le ayudaba porque era un confort para su alma, etcétera, etcétera. Pero para la humanidad, la religión es la causa más grande de guerras que ha habido. Demuéstrenme lo contrario. El cristianismo ha hecho que los europeos se matasen durante 10 siglos. Demuéstrenme lo contrario. Yo le demuestro lo contrario porque eso no es cristianismo, fue catolicismo romano. Si alguien me puede comprobar que Cristo en la Biblia dijo que hiciéramos todas esas guerras y matanzas, si alguien me puede, hagan eso que hizo las cruzadas y todo eso, entonces yo dejo de ser cristiano. Mientras tanto, no juzguen al cristianismo por algo que hizo el catolicismo, que desde ya les decimos, para los cristianos protestantes la Biblia es, por eso tenemos algo que se llama sola escritura. Ahora, si tú me puedes mostrar a través de la Biblia que el cristianismo
causó eso basado en las enseñanzas de Jesús, entonces sí critica el cristianismo. Pero aquí, seamos honestos, tienen que decir catolicismo romano. Con eso. ¿Qué prueba? Hay algo venenoso dentro. ¿Es efecto del cristianismo o es precisamente la ausencia del cristianismo? No es... Exacto, mira, hasta el mismo cura católico obviamente no va a decir, pero está diciendo, mire, el punto que le estoy diciendo es precisamente la ausencia de Cristo en los corazones de los hombres que hicieron eso en el nombre de Jesús. Ese es un problema. Ahí eso sí es una calumnia, fíjate. Este ex jesuita está calumniando a el cristianismo en general. No es la ausencia del cristianismo. Señor, le voy a poner un ejemplo. En el concilio de Constanza cogieron a un hombre que se llamaba Juan Hus. Concilio de Constanza, donde cogieron un hombre que se llamaba John Hus o Juan Hus. De nuevo, el catolicismo matando protestantes. Este señor necesita definir bien cuando dice cristianismo. Sí. Que era más cristiano que Martín. Perfecto, y es posible que ese hombre sea mártir y haya muerto mártir. Pero eso ¿Es posible? Fue. Fue. Caricelaron a su discípulo, igual de la misma manera. Sí. Era mucho mejor cristiano. ¿Por qué lo mataban? ¿Por falta de cristianismo? No, iba a la hoguera diciendo... Aquí el cura católico se dio un balazo en el pie y también el ex jesuita. El ex jesuita se dio un balazo en el pie antes del cura católico, pero el cura católico con sus palabras donde dijo falta de cristianismo, por falta de cristianismo se hicieron esas cruzadas, esas matanzas. Ahora el cura católico con eso que acaba de afirmar, que es correcto, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no, eso es correcto, es falta de Cristo en el corazón, es falta de cristianismo. Ahora el mismo ex jesuita le está diciendo que y está reconociendo que la muerte de John Hus fue falta de Cristo en el corazón. Terrible, o sea, está diciendo que realmente estos mártires que la Iglesia Católica persiguió a estos protestantes es por falta de Jesús. Cristo. Del Antiguo Testamento. No, ahí está equivocado. 440. Eso no es del Antiguo no. Testamento. Monseñor Jorge Radi. La Iglesia reconoce, ahí es algo que puede decir, bueno, ¿de qué manera ayuda? Pues no sé de qué manera ayuda que lo reconozca, pero por lo menos lo reconoce, ¿no? Nunca he visto a los del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová reconocer sus faltas, nunca lo van a hacer, por lo menos por eso me da mucha risa cuando los católicos niegan la Inquisición, pero cada papa que ocupa la silla de Pedro lo primerito que hace es pedir perdón por la Inquisición. Y digo, si la Inquisición nunca sucedió, según muchos católicos, y Santiago Alarcón, ¿no? Que no sucedió así, porque cada papa pide perdón por algo que ni siquiera sucedió. Pero este monseñor está reconociendo y dice, la iglesia ha reconocido. De Galileo, del juicio de Galileo, todo eso lo reconoce. Lo reconoce. El reconocimiento Sí, a señor. una sociedad que no sea Pero eran infalible, pecados. pero a una sociedad infalible no le Eran puede pasar pecados del esto. tiempo y no de España. La época. Sí, era la época, Sí, sí, sí. pero era una sociedad infalible. Usted está juzgando a la iglesia de hoy. A la, iglesia, La de hoy y la de antes. La de hoy. ¿Quiere que la juzguemos a La la de hoy, sí, señor. Pues juzgamos a las de hoy igual. Pues sí, la de Quiero hoy. un último ejemplo. Esta tarde me lo preguntaban, la teología de la liberación. Pero qué escándalo, entrañando la teología de la liberación, el más puro evangelio, el hambre de los sudamericanos acribillados por los gobiernos rapaces que han tenido y que siguen. Pero en Sudamérica, y esto Pastor Nelson me lo explicó una vez que lo entrevisté, incluso Pastor Nelson fue parte de esos movimientos que traían liberación al pobre, al oprimido, y se basaban en ciertos pasajes de la Biblia, pero quienes mataron a los que creían en la teología de la liberación no fueron cristianos, fue el mismo gobierno. Entonces, ¿de qué está hablando Y de este señor? repente en los terciopelos me le dicen no, que se ponen nerviosos ante lo que dicen esos eso no es señores. cierto, eso Hombre, es por Dios. falso. Eso es falso. La teología de la liberación tiene muchas cosas muy buenas y el Papa ha dicho, él mismo lo ha caray. dicho, yo soy el primer teólogo de la liberación. Pero por si acaso- Pero la liberación... Aquí sí alguien me puede decir qué papa dijo eso, porque el video se ve muy antiguo, incluso en blanco y negro, pero puede ser un efecto, ¿no? Que le hayan hecho al video. Para mí, que está hablando de Francisco, porque ese es el más liberal que ha tenido el catolicismo, que hoy es una muy mala fecha para ser católico, donde el papa más progresista, socialista y todos los cistas que les puedes agregar es Francisco. Entonces es el único que se me ocurre. Juan Pablo II no recuerdo que haya apoyado eso, pero déjeme saber algún católico, porque es el cura católico el que lo está diciendo aquí, el monseñor, es un monseñor el que está diciendo esto, que este papa
ha aceptado la teología de liberación. No sé de cuál papa habla. A ver si me no dejan por medio saber. de la violencia, no Los por la católicos. masacre, al contrario. La teología de la liberación no va por la violencia, es una especie de violencia verbal, de decirle a Ajá, es los otra poderosos cosa. cubiertos de La iglesia tiene la misión de predicar la verdad y de concientizar al hombre, al capitalismo y al marxismo, para que unos y otros, los marxistas y los capitalistas y todos los que formamos parte de la sociedad, unos y otros, de acuerdo con la luz del Evangelio, establezcamos nuestras relaciones en las cuales no se atropelle la dignidad, no se falte a la justicia con el asalariado y se establezca otra sociedad distinta. Ahora, Estoy aquí con Talía. Cuéntame acerca de tu jornada. después hablaremos con de este video, ¿no? Después hablaremos de este video porque hay varios temas que quiero hablar. Pero en cuanto a la teología de la liberación, yo sí estaría de acuerdo en que el evangelio sí o sí trae o busca justicia social. El cristiano busca justicia social. Los primeros sindicatos lo hicieron protestantes.